Hola, ¿cómo están? Espero que esté saliendo todo bien en ese importante Congreso de Historiadores en Jujuy. Soy Nino Gandarilla Guardia, actual presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Hubiéramos querido estar presentes, nos pesa mucho no poder ir a compartir, ya hace bastante tiempo que no podemos ir para la Argentina, pero estamos bien representados por nuestros expresidentes, el doctor Juan Rengifo y el ingeniero Germán Carrasco, ambos escritores y con mucha experiencia acá en la Sociedad Geográfica. Estoy en la oficina del Bicentenario. Santa Cruz va a conmemorar sus 200 años de la independencia definitiva de este territorio. Todo lo que es ahora el oriente de Bolivia es el territorio histórico de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, el 14 y 15 de febrero del próximo año 2025 vamos a tener el bicentenario de Santa Cruz, del oriente boliviano. En agosto tendremos ya el bicentenario de la fundación de Bolivia. Entonces, por eso es que estamos con una actividad muy intensa. El 21 de noviembre se conmemora acá en Santa Cruz de la Sierra la batalla del Pari, librada el 21 de noviembre de 1816. Una batalla sangrienta, la más sangrienta de la guerra emancipadora en Sudamérica, y que permitió, gracias a esa contención del avance realista, permitió que las Provincias Unidas finalmente puedan recuperarse en la moral, en la organización. Enseguida les vamos a relatar cómo sucedió esta batalla. Estamos acá en la oficina del Bicentenario con nuestros próceres. Aquí a mi izquierda lo tienen al famoso Cañoto, que estuvo también luchando en la batalla del Pari y luego va a ponerse a órdenes del general Güemes. Aquí lo tienen a Mercado, nuestro libertador José Manuel Mercado. Le llamaban el Colorado por su tez rojiza, cabello rojizo también. Nuestro libertador Ignacio Warnes. Y allá al fondo, el guerrero Chiriguano. Así hemos ambientado la oficina del Bicentenario para todos los proyectos, tanto de organización de la celebración, tan cordialmente invitados, de la semana del 14 y 15 de febrero del 2025. Y bueno, voy a pasar a mostrarles un poco la importancia de lo que fue la batalla del Pari, que es el tema que nos han encomendado para este congreso. La batalla del Pari, que se le ha comenzado a llamar también la batalla de Santa Cruz de la Sierra, a iniciativa de nuestro expresidente, el ingeniero Germán Carrasco, porque el Pari está prácticamente a pocos metros de nuestro centro histórico en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz inicia su proceso emancipador en septiembre de 1810. Primero, el 10 de septiembre de ese año, en el fuerte de Membiray, en Cordillera, al sur de la capital, y luego, el 24 de septiembre de 1810, se produce un cabildo abierto donde se constituye una junta que va a jurar lealtad a la Junta de Buenos Aires. Esta junta de gobierno la encabezó el coronel Antonio Suárez. Hubo el próximo año una respuesta de la parte realista debido al avance de las tropas de Goyeneche, pero en 1813 los patriotas, al mando del coronel Suárez, retoman la plaza de Santa Cruz. Inmediatamente, en mayo de 1813, Suárez comunica a Buenos Aires de lo que ha ocurrido en Santa Cruz y informa de sus gestiones de gobierno, de cómo está trabajando ya a favor de la patria. Ese mismo 25 de mayo de 1813, que fue la comunicación de Suárez, Ignacio Warnes
va a recibir el ascenso al grado de coronel de infantería. Ya pasaron las batallas de Tucumán, de Salta, Belgrano y el ejército auxiliar. Para nosotros, ejército auxiliar del sur, porque estamos en el centro de Sudamérica. Este ejército sureño, este ejército auxiliar del sur, va a avanzar hacia Potosí. En junio, el 20 de junio, Belgrano toma una decisión importantísima con respecto a la estrategia americana, que fue de nombrar gobernadores en Charcas, en Potosí, y particularmente a Cochabamba lo envía a Juan Antonio Álvarez de Arenales y a Santa Cruz de la Sierra al coronel Ignacio Warnes. Warnes y Belgrano se habían conocido desde niños, habían nacido y vivido y se habían criado cerca del centro mismo de Buenos Aires. Era un hombre de confianza del general de Belgrano. Belgrano avanza hacia Potosí, lo va a tomar Potosí y van a venir luego las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Antes de ello, Warnes llega en septiembre, el 24 de septiembre de 1813 llega Warnes a Santa Cruz junto con el Colorado Mercado, el coronel José Manuel Mercado, teniente coronel en aquel tiempo, y van a formar un gobierno y van a organizar un ejército de línea. En términos estratégicos para Sudamérica, el ejército cruceño, inicialmente de 1000 hombres, va a constituirse en el ejército del centro en la contienda. El ejército del sur para nosotros, el que viene el auxiliar desde Buenos Aires, el ejército cruceño es el ejército del centro, y el del norte para nosotros vendría a ser ese ejército tardío, también para nosotros, que es el de Bolívar y Sucre. Bien, entonces Warnes comienza a organizar el ejército, instala 3 maestranzas en los respectivos cuarteles frente a la plaza, 2 en el centro y 1 en el barrio, lo que se llamó el barrio La Pólvora, donde Cañoto estuvo a cargo. Decreta la liberación de los esclavos. Acá en Santa Cruz habían pocos esclavos, y Warnes toma una decisión que todos aquellos negros y mulatos que se pongan en las filas patriotas, pues van a ser libres con su familia. Con ello forma el batallón de los pardos y morenos, que el pueblo terminó llamándole los pardos libres. Aparte de este batallón de los pardos, también había otro batallón de estudiantes cruceños, que eran los voluntarios de Santa Cruz, y una caballería. La caballería estuvo a cargo de José Manuel Mercado. El segundo al mando en el ejército cruceño era Mercado. Y el tercero era el comandante de la infantería, don Saturnino Salazar, el comandante Saturnino Salazar, que también era de las provincias del Río de la Plata, del sur de la provincia del Río de la Plata, porque todo esto era provincia del Río de la Plata. Arman un ejército de línea con Estado Mayor, con asignación de sueldos, con asignación de uniformes, de armas, y le llega la noticia de que Juan Antonio Álvarez de Arenales había tenido que huir de Cochabamba. Dejó la gobernación de Cochabamba y se aproxima a territorio cruceño. Se comunica con Ignacio Warnes, le pide apoyo. Warnes lo que hace es emite una designación y lo designa a Arenales como comandante de cordillera, con asiento en el fuerte de Mempiray. De esa manera, Álvarez de Arenales va a constituirse en comandante de las fuerzas que están en cordillera, pero a la vez ya se integra al ejército cruceño, al mando de Warnes.
A la llegada de Warnes, Salazar y otros jefes han llevado toda la tropa que había disponible en Santa Cruz para refuerzos de Belgrano, del ejército auxiliar. Eso ocurrió en septiembre. En octubre va a venir Vilcapugio y en noviembre Ayohuma, con un lamentable resultado. Sin embargo, hay una retirada ordenada, clásico del general Belgrano, y mientras Belgrano está haciendo la retirada ordenada hacia Salta, Tucumán, en Santa Cruz se preparan ya como 1000 hombres al mando de Ignacio Warnes, y se produce la información de que ya el enemigo está aproximándose a territorio cruceño. Ahí Arenales y Warnes se van a poner de acuerdo en enfrentarlo al enemigo de manera unida. Hay toda una cantidad de detalles en las cartas que se envían. Warnes y Arenales no tenían una relación muy agradable, pero se respetaban como militares, al menos hasta ese momento de mayo de 1814. Al mando del coronel Blanco viene una división realista con la que se van a enfrentar Warnes y Arenales en Florida y logran la victoria de Florida. En esa batalla, Warnes enfrentó en un duelo personal al coronel Blanco y lo vence. América agradecida los saluda y los admira. Vencedores de Florida, intrépidos cruceños, América agradecida los saluda y los admira. 25 de mayo glorioso, temerario mercado galopa con la caballería cruceña, ocheando al enemigo feroz. Los cañones inician el fuego y los pardos esperan su vez. Valerosos y leales soldados, paladines de la libertad. Los guerreros chiribanos, ingeniosos de esta historia, idearon en la tierra la táctica de la victoria. Vencedores de Florida, intrépidos cruceños, América agradecida los saluda y los admira. Vencedores de Florida, intrépidos cruceños, América agradecida los saluda y los admira. Warnes, comandante patriota, fiel amigo del gran Belgrano, a la justa llamó al invasor y con maestría al tirano venció. Arenales, jefe valiente, a los prófugos veloz persiguió y
su sangre libre en la arena, para siempre el suelo impregnó. Buenos Aires y Santa Cruz celebraron la gran victoria, y al calor de esta gloria a sus calles dieron luz. Siglos recuerda que es heredero del valor, que es heredero del valor, que es heredero del valor. Saldos del ejército realista van a escapar, y una unidad que se había quedado en la ciudad de Santa Cruz escapan y se refugian en Chiquitos. Allá se hacen fuertes. Warner se retira de Florida, viene a la capital a continuar el equipamiento del ejército cruceño. Como ustedes saben, Arenales va a sufrir unas heridas. Warner lo va a atender durante varios días antes de venirse, hasta que tiene que venirse. Hay cartas en las que le dice: yo he estado al lado de su cama hablándole de lo que tenemos que hacer para enfrentar al enemigo. Bueno, lo cierto es que Warner está nuevamente en la capital, y Alto Laguirre y el coronel Udaeta están en Chiquitos armándose y conforman un ejército a la fuerza, porque lo constituyeron con una buena cantidad de indígenas chiquitanos. Llegan a reunir 5.000 hombres, de los cuales probablemente al menos 3.000 eran nativos, indígenas que le llamamos. Entonces, para el año 1815, Arenales solicitaba armas y soldados para poder recuperar Occidente, pero Warner insistía en que tenía al enemigo en el oriente. Entonces se produce una serie de problemas políticos, y Warner va a renunciar al cargo de gobernador, y el pueblo lo reelige. Esto ocurrió en agosto de 1815. El pueblo lo reelige y decide incluso financiar la campaña hacia Chiquitos, porque Warner financiaba todo el ejército cruceño con fondos de él mismo y su familia, y de los fondos locales de la propia gente de Santa Cruz. Esta campaña sale hacia Chiquitos y va a tardar más de 40 días en llegar. Pasan por San José Chiquitos, luego ahora el camino es hacia el oriente, y luego van hacia la izquierda, hacia San Rafael de Velasco, donde estaba el enemigo. Antes de San Rafael, unos kilómetros antes, unos 10 kilómetros, se encuentra la estancia de Santa Bárbara. El ejército realista ahí había abierto un campo para recibir a los patriotas. Incluso dejaron leña, disque, para quemar los cuerpos que iban a morir de los patriotas. El ejército cruceño llega, después de toda una travesía,
y obtiene la victoria de Santa Bárbara. Soldados de la patria, nuestros hermanos de chiquitos nos llaman y nuevas glorias se nos presentarán para adornar con nuestra victoria el templo de la libertad, de la libertad. La campaña que vamos a emprender con los auspicios del Todopoderoso nos manifiesta con su protección, pondrá fin a la guerra civil. Juremos vencer y la victoria nos dará los laureles para vivir en unión y libertad. Juremos vencer y la victoria nos dará los laureles para vivir en unión y libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Soldados de la patria, que puedan guardias conducirnos de la mano a la presencia de nuestro general, que conozca a los libertadores de la América del Sur, América del Sur. Y que al pasar entre nuestros hermanos fijen sus ojos en nuestro valor y que griten por nuestra constancia a los libres cruceños honor. Juremos vencer y la victoria nos dará los laureles para vivir en unión y libertad. Juremos vencer y la victoria nos dará los laureles para vivir en unión y libertad, en unión y libertad, en unión y libertad. Soldados de la patria. Tenemos un hermoso monumento que a raíz del bicentenario de la batalla de Santa Bárbara lo pudimos levantar. Y entonces Buenos Aires, que había tenido las malas noticias de Vilcapugio y Ayohuma, que había bajado la moral, con la victoria de Florida primero levanta la moral, está en la Gaceta de Buenos Aires, y después van a llegar prácticamente juntas las noticias de la derrota de Rondó en Sipe y de la victoria de Santa Bárbara en Chiquitos. Las dos victorias del ejército del centro. No aparecía todavía el ejército del norte, por eso le llamamos tardío, el de Bolívar y Sucre. Estaba todavía con problemas en su propio territorio y se retiraba a Jamaica, y el ejército del sur se estaba reorganizando. Entonces, esta etapa que comanda Warnes, el ejército cruceño y el ejército del centro, está prácticamente en manos de los cruceños, entre el 13 y el 16. Después de la batalla de Santa Bárbara, la victoria, donde Warnes
lanza unas proclamas muy respetuosas hacia el pueblo de Chiquitos, hacia el ejército cruceño que le llaman libertadores. Hemos compuesto una marcha a la batalla de Santa Bárbara con esos pensamientos, con esas letras de Ignacio Warnes. Vuelve Warnes a Santa Cruz. Hay, por supuesto, todos unos entretelones antes, ¿no? Hay la historia del coronel Carrera, pero el tema de hoy es básicamente la batalla del Pari. Por eso es que estamos rápidamente haciendo la narración de las dos batallas anteriores, que son el contexto histórico. Con las victorias de Florida y de Santa Bárbara, pues el general Pezuela, comienza a poner mucho interés en Santa Cruz de la Sierra. En sus memorias, que ahora ya son públicas, lo dice: mientras yo no tenga Santa Cruz y Valle Grande, no voy a poder pasar a otras operaciones. Entonces Warnes ha vuelto a Santa Cruz ya en 1816. Pezuela está avanzando, todo el Alto Perú está en manos de realistas y Santa Cruz es la fuerza que está resistiendo con su ejército. Un ejército victorioso, ha tenido dos victorias continentales de trascendencia continental. Ha contenido al ejército realista tanto desde Oriente, próximo a la frontera con Brasil, y ha contenido el avance de Occidente. Por lo tanto, es todo un estorbo para los objetivos de los generales realistas. Estamos en 1816, en el sur se va a reunir el Congreso de Tucumán, se va a declarar la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, va a haber un acta de independencia, que la tenemos aquí justamente en la Plaza del Pari, en una cerámica. Se va a crear una bandera. El tema de la bandera es otra historia. En Florida ya se ha luchado con la bandera de Belgrano, en la batalla de Santa Bárbara también, y ahora viene ya la bandera de las Provincias Unidas en Sudamérica, azul celeste, blanco y azul celeste, con la que se va a librar la batalla del Pari. El Congreso de Tucumán va a tener que trasladarse ante la amenaza de una invasión grande de parte de los realistas, y Pezuela decide enviar contra Santa Cruz una división a cargo del coronel Francisco Javier de Aguilera. Él era nacido en Santa Cruz, cruceño, conocedor de la región, pero obviamente venía bajo bandera realista. Estaban claras las cosas. Warnes estaba defendiendo la soberanía de Sudamérica, la soberanía de Santa Cruz, y el coronel Aguilera la imposición de la monarquía de España. Aguilera va a avanzar desde Cochabamba y llegando prácticamente a Valle Grande le van a pedir que haga un giro y vaya a perseguirlo a los esposos Padilla. Después de un combate va a morir Padilla. De alguna manera la muerte de Padilla tiene que ver con salvar a su esposa, doña Juana Zurduy, darle tiempo para su retirada. Luego Aguilera va a retomar el camino, se va a reforzar, le van a mandar mayores cantidades de soldados, va a reforzar también en los valles con otra cantidad, mientras Santa Cruz también se está armando. La división realista va a venir con 2 cañones, va a venir con el batallón Fernando VII. El Fernando VII se había reorganizado, le habían liberado del juramento que habían hecho de no alzarse contra la patria después de la derrota de Tucumán y Salta, pero está ahí nuevamente. Esos temas de los juramentos eran serios en aquel tiempo, han tenido que hacer que un sacerdote les libere del juramento. Y bueno, están acá marchando contra Santa Cruz, el batallón Fernando VII, y también viene el batallón Talavera de la Reina. Dicen que debe llamarse Talavera nomás,
que son los que han hecho desmanes en Chile, pero el regimiento, ¿no? Un batallón lo envían a Santa Cruz. Ahí tenemos 500 hombres de un batallón profesional que era el Fernando VII, otros 500 del Talavera, que eran reclutados de las cárceles de Cádiz. Tenían una caballería cochabambina realista y dos cañones de artillería volante. En Santa Cruz, sin embargo, había 9 cañones. Aguilera sabía de esa diferencia, entonces va a tomar algunas medidas al respecto. Acá teníamos reforzados ya los pardos libres y los voluntarios de Santa Cruz, donde también es reforzado por unas unidades de granaderos fuertes, la reserva, los grandotes. Entre ellos se dice también que había unos relatos que se han recogido, había un escuadrón Itapaqui, pero el cuartel de Itapaqui era un cuartel de caballería, por eso a veces me extraña que haya una escuadra de infantería, pero había esta unidad de Itapaqui. Bien, teníamos 9 cañones, una caballería fuerte, victoriosa. En realidad todo nuestro ejército era un ejército victorioso, con alta moral, con armas fabricadas en Santa Cruz, pero también con las armas capturadas en Florida, capturadas en Santa Bárbara. Entonces se va a producir un combate, un enfrentamiento de 2 divisiones con alta moral, con buen equipamiento. Obviamente más moderno era el equipamiento que venía de España, pero no menos manejable y acostumbrado y fogueado nuestros soldados con el equipo que tenían acá. El 21 de noviembre de 1816, después de toda una travesía que hace el coronel Aguilera, que trata de confundir al gobierno de Santa Cruz, haciendo unas vueltas que en realidad al final lo que logró fue cansar a su ejército y a sus caballos, porque no viene por el cuartel de las Orcas, el camino normal que venía de Occidente, donde tenía guardias el cuartel, sino que va a hacer una circunvalación y va a aparecer por el sur, la zona del Pej y del Palmar, y va a aparecer por donde ahora le llamamos el Alto San Pedro, una zona alta, arenosa, y aparece en la zona del Pari. El Pari era una zona de las goteras de la ciudad, porque ahí pasaba el río Pari. Pari en chanés se dice, o arawak, Pari es serpiente, era serpenteado este riachuelo, que pasaba por donde ahora tenemos el monumento a la batalla del Pari, y venía por lo que ahora llamamos la avenida Grigotá, y hacía un codo, porque hacía una laguna también, donde está la ex terminal de buses de Santa Cruz, y seguía por la avenida Cañón. Bueno, allá aparece, en la zona alta, aparece Aguilera con el ejército real, con la división realista, y Santa Cruz ya lo esperaba, no sorprendió a nadie Aguilera. 10 de la mañana llegado al Pari, la ciudad estaba completamente activa, los bomberos, los espías por todos lados ya sabían que se aproximaba, le habían interceptado sus equipajes mucho más atrás por la zona de la Angostura, entonces acá se estaban preparando. Probablemente Warnes ha decidido, con todos los conocimientos que tenía, porque era un militar profesional, ha decidido combatir esta fuerte división en las goteras de la ciudad para tener como respaldo a la propia ciudad. Está reunido en la plaza del ejército, vienen las bendiciones de los sacerdotes, los discursos del cabildo y la orden del comandante de marchar hacia el Pari. Entonces se van a encontrar a las 11 de la mañana del 21 de noviembre de 1816 en el Pari.
Probablemente la división cruceña se va a instalar donde ahora es la gobernación de Santa Cruz, porque ya es una parte más alta, aunque la división realista estaba en la loma de San José. Se va a producir una batalla formal donde primero los cazadores hacen sus respectivos movimientos y empieza luego el fuego de la artillería. De los 9 cañones que tenía el ejército cruceño, a través de sus espías, Aguilera había clavado los oídos de la mitad de los cañones patriotas. Entonces no funcionaba la mitad. Warnes va a colocar los cañones en los flancos, pero la mayor cantidad en el lado de los pardos, que tenían menor cantidad de soldados, llegaban a unos 400. Y se va a producir entonces el duelo de cañones. 2 cañones del lado realista, 4 o 5 cañones del lado de la patria. La puntería de los cañones cruceños les van a hacer estragos en la fila del Fernando VII y en la casita que habían elegido de comando se la van a destruir. Termina ese fuego de cañones que duró bastante tiempo y va a alargar la caballería. Toma la iniciativa la caballería realista y Mercado sale con la caballería cruceña. Tienen un primer choque, los caballos cruceños acostumbrados a los arenales. En la segunda carga de caballería, los realistas se van a dar cuenta que no van a poder con la caballería cruceña y escapan. Dicen los relatos que hacia la zona de Peji, por donde habían llegado. La gente de la zona siempre encuentra en el camino algunos indicios, armas quebradas, de cómo fue el combate que hubo después en los montes, ya pecho a pecho entre la caballería de ambos lados. Entonces en el Pari, mientras Mercado persigue a la caballería realista, la cual va a destrozar completamente hasta el final de la tarde, en el Pari queda la infantería, a cargo de Warnes y de Salazar. Entonces se produce el enfrentamiento de los pardos libres frente al Fernando VII. Un encuentro sangriento, cruel, una guerra a muerte. No había ninguna posibilidad de treguas ni de levantar una bandera blanca. No, vinieron a exterminar y los cruceños tenían que exterminarlo. Del Fernando VII finalmente solamente van a sobrevivir 2 y de los pardos libres lamentablemente solamente va a sobrevivir un soldado de apellido Leite. Ya pueden imaginar la cantidad de muertos en el flanco izquierdo patriota, flanco derecho de los realistas, la arena roja, el olor a sangre, se exterminaron. Entonces venía ya el encuentro de las reservas, el Talavera de los realistas y los voluntarios de Santa Cruz con los granaderos del ejército cruceño. ¿Qué era la patria en ese momento? ¿Por qué se multiplicaba la valentía del soldado cruceño? La patria sí era la bandera de Sudamérica. Es una batalla que se pelea por Sudamérica y con la bandera de Sudamérica, de las provincias unidas en Sudamérica. Pero la patria también era su madre, su esposa, su hermana, su casa, que estaba a pocos metros del Pari, en la ciudad. Por lo tanto, ese soldado cruceño mataba a un tabla, que se le llamaba en ese tiempo, a los realistas, y buscaba otro tabla. Y si estaba herido, igual herido, seguía combatiendo para exterminar a los invasores. Entonces Warnes ve ese escenario grotesco, cruel, y convoca, al igual que lo hizo en Florida, convoca al comandante realista a un duelo personal y se aproxima
a la línea de fuego, deja su lado, deja su espacio de donde está el Estado Mayor, donde está la plana mayor para dirigir la batalla, entonces se aproxima para concluir la batalla en un duelo de jefes. Cuando se está aproximando, va a recibir una bala de cañón que le va a llegar a su caballo, va a caer aturdido, y entonces en esa zona donde ahora es la Plaza del Pari, oficialmente Plaza 21 de Noviembre, y popularmente le llaman Plaza Fátima porque ahí la iglesia que se construyó con el nombre del Pari después tomó el nombre de Iglesia Fátima. En esa zona donde está el monumento y está su busto, en esa zona va a caer Warnes. Hay que considerar que esto de la artillería contra Warnes fue un plan hecho por Pezuela, que era artillero, y que había asignado a un artillero profesional también, Suazagoitia, era su apellido, para con 2 cañones venir hacia Santa Cruz. Warnes cae aturdido, entonces no tiene el tiempo de reaccionar y lo van a atravesar con lanzas y lo van a terminar con un disparo de pistola. Entonces va a venir un breve desconcierto entre las filas patriotas, pero que el comandante Saturnino Salazar va, después de algunos minutos, va a volver a reorganizar la infantería y esta batalla va a continuar. La muerte de Warnes fue hacia las 3:30 de la tarde y este combate va a durar hasta el final de la tarde, 6:30, 7. Solamente va a calmar este combate con la caída del sol. Ambos lados comienzan a volver a sus espacios de concentración. Para esa hora han sobrevivido solamente 200 realistas del Talavera y el comandante Aguilera, Rocabado también, y de los patriotas han sobrevivido más de 200 de caballería y 150 de infantería. Pero recién a esa hora está retornando la caballería de Mercado al campo del Pari y el retorno van a encontrar un campo, podemos imaginarlo, lleno de cadáveres y los dos bandos retirándose hacia sus espacios de reagrupamiento. Los cruceños también tenían cerca del codo que hacía el río Pari, ahí se había instalado el cuerpo de sanidad, donde está nuestra patriota Ana Barba y otras mujeres cruceñas de aquel tiempo que llegaban a unos 50 mujeres las que estaban en el cuerpo de sanidad. Se había venido también la poblada, el pueblo entero se venía al Pari, por eso es que cunde el miedo también en la fila realista. El propio comandante, el coronel Francisco Javier de Aguilera, en su parte dice que muchos se huyeron al monte. Cruceños, a vencer o morir con gloria. ¡Viva la patria! Bien, esa noche se va a reunir Salazar con Mercado en Jitapaqui. Primero están en una zona que se llama El Trompillo, luego van a reunirse en el cuartel de Jitapaqui cerca de lo que es el santuario de Cotoca. Salazar va a dejar en la zona de la isla a su infantería reagrupada, pero esa noche no se decide atacar nuevamente a la división realista, ya disminuida a 200 hombres,
De 1.600 realistas que vinieron, en el pari habían quedado 200. Y el coronel Aguilera escondido en el monte. Ahí se va a quedar más de 2 días, mientras Salazar y Mercado han evaluado si era pertinente o no hacer un nuevo ataque. Habrán establecido la cantidad de armas y municiones que habían, habrán establecido también y estudiado respecto al tema político. Ese tema político era muy importante. El Cabildo lo iba a aceptar a Mercado o a Salazar de gobernador habiendo muerto Warnes. Todas esas cosas las han de haber estudiado y deciden hacer una retirada estratégica al fuerte de Saipurú. El fuerte de Saipurú está en la zona de cordillera, no es el mismo de Membiray. El fuerte de Saipurú está un poco más próximo. Y en este fuerte se van a concentrar el ejército cruceño con su caballería, básicamente la victoriosa caballería. Y después de 2 días y medio va a entrar Aguilera, vestido de sacerdote, conducido por sus aliados políticos en la ciudad. Warnes en su gobierno no había combatido al partido realista. En todo su gobierno, del 13 al 16, solamente hubo un fusilamiento de 2 extranjeros. Después el partido realista podía perfectamente habitar la ciudad sin que nadie los persiga. Sin embargo, cuando Aguilera entra con sus 200 tablas, que eran del Cusco, van a comenzar a perseguir a los cruceños. Hay un registro de más de 800 fusilamientos. En el pari habían muerto otros 800, según el parte del mismo Aguilera. Y estos cusqueños comenzaron a perseguir a las mujeres, a las viudas, a las hermanas de los patriotas. Entonces hay un registro de un manuscrito, el manuscrito Lara, que dice que las mujeres comenzaron a defenderse con manos de tacú, de mortero, con cualquier mazo, y lo fueron matando. Probablemente han matado unos 40 tablas, abusivos, violadores. Pero hay parte de Mercado que le manda a Belgrano sobre cómo murió Warnes. Lo ha recibido en el 17, pero también va a recibir una nueva carta donde Mercado le comunica que pasó por las armas a 150 tablas con sus oficiales. Quiere decir que de los 1.600 invasores que llegaron a Santa Cruz, si Mercado comunica que mató 150 y habían sobrevivido 200 a la batalla del Pari, quiere decir que los otros 50, 40 mataron las mujeres cruceñas en defensa propia, y dice que 10 sobrevivieron porque se comportaron. Siempre libre, libertador. Siempre libre, a vencer o con gloria morir. Siempre libre, libertador. Siempre libre, a vencer o con gloria morir. Este gobierno de Aguilera va a durar desde 1816, desde noviembre, hasta febrero de 1825. Pero no significa que va a estar feliz de la vida gobernando. Va a tomar, como no tiene ejército, no va a hacer operaciones militares propiamente, algunas incursiones a Saipurú que son rechazadas, pero se va a dedicar también a abrir caminos hacia Mojos. Y en 1824 se va a producir la guerra doméstica, donde se dividen en 2 bandos los realistas, y entonces Aguilera le va a pedir a Mercado apoyo
para poder combatir al lado de los absolutistas. Ahí hay toda una trama. Esta división del ejército real va a generar un debilitamiento. Olañeta le pide personalmente a Mercado, a través de este contacto que hace Aguilera, de que se una a su bando para poder hacer el frente al bando realista de Valdés, de la Serna. Mercado le pone como condición, está bien, pero viene el nombramiento de gobernador. Entonces Aguilera lo nombra de gobernador a Mercado y van a sumar las tropas. No va a haber ningún enfrentamiento porque se va a desarrollar la historia militar de otra manera, pero el cabildo no lo deja a Mercado gobernar y lo van a cambiar por Tomás Aguilera. O sea que esa noche del party, cuando Salazar y Mercado midieron la situación política y decidieron nomás hacerse ese repliegue estratégico hacia Saipuru, estaban en lo cierto. No lo iban a dejar gobernar los del cabildo, los políticos. Bien, volvamos a 1825. El 26 de enero de 1825 se habían ya llegado las noticias de Junín y Ayacucho. Entonces, en enero, inicio del siguiente año, Aguilera marcha con la tropa. Se había establecido su cuartel general en Valle Grande, mientras su hermano quedó de gobernador en Santa Cruz, Tomás Aguilera. Entonces, Francisco Javier de Aguilera marcha con la tropa unida hacia Cochabamba, pero no logra avanzar mucho. Llega a Chilón y se produce el 26 de enero de 1825 la rebelión de Chilón. Lo toman preso, lo están llevando ante Mercado, pero logra escapar solito ya. Entonces Mercado va a avanzar con su tropa hacia Santa Cruz, va a desplazarse una unidad hacia Valle Grande, la misma que se había rebelado en Chilón, pues va a tomar Valle Grande ya con la autorización de Mercado, y el 12 de febrero de 1825 Valle Grande declara su independencia. El 14 de febrero de 1825 entra Mercado con la caballería cruceña, toma la plaza de Santa Cruz, toma la casa de gobierno y toma el cuartel, que es donde está ahora el patio del Museo de la Independencia. Declara a Santa Cruz libre de la corona española, pero no era suficiente. Esa es la toma militar. Convoca para el día siguiente al cabildo. Entonces, el 15 de febrero de 1825, Mercado y el Cabildo cruceño hacen la proclamación de la independencia definitiva de Santa Cruz de la corona española. Eso es lo que vamos a conmemorar este 14 y 15 de febrero del 2025. Están todos cordialmente invitados. Espero que haya sido suficiente esta exposición. Yo prometo que pronto estaré en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en Buenos Aires. Espero que este próximo año, pasado el bicentenario, vamos a presentar Libertadores Cruceños, y también vamos a llevar algunos ejemplares de nuestra novela Gladiadores del Pari. La vamos a presentar también. Ojalá me acompañe mi colega escritor Nicolás Villarruel, para que ustedes puedan revivir esos gloriosos momentos. Santa Cruz, el ejército cruceño, el ejército del centro, cumplió con América, y nosotros en Bolivia lamentablemente no se enseñan estas cosas. Nosotros estamos con esta conmemoración mostrándole a nuestro propio país cuál fue nuestra contribución a la independencia de América, y para después poder conformar en agosto de 1825 la nueva República de Bolívar, que esta república es la suma, la unión de las provincias altas del Alto Perú con las 5 provincias de Santa Cruz de la Sierra, que era
desde lo que hoy es el departamento Pando hasta el Chaco. Les mando un fuerte abrazo, espero que continúen disfrutando de cada historia que están escuchando hoy y mañana y el día 23, que tengan una buena clausura y muy pronto vamos a estar juntos. Muchas gracias.